Bienvenidos una vez más a nuestro canal. Estoy súper emocionada de estar aquí con ustedes hoy, porque vamos a desmenuzar una noticia que ha hecho temblar el mundo del espectáculo, especialmente para los fans de una de las parejas más queridas del momento. Sí, ya se imaginan de quiénes estoy hablando, Andy Ercel y Kerem Bürsin. El título de nuestro vídeo de hoy no deja lugar a dudas. Andy Ercel Kerem Bürsin confesó que ella tenía razón. Prepárense porque vamos a entrar en detalles, a analizar qué significa esto, y por qué esta pequeña confesión está generando tanto revuelo. Si eres nuevo por aquí, te doy la bienvenida con los brazos abiertos. Espero que disfrutes del contenido que creamos con tanto cariño. Y si todavía no lo has hecho, te invito a que te suscribas a nuestro canal. Es totalmente gratis y así no te perderás ninguno de nuestros próximos vídeos. Además, nos ayudas un montón a seguir creando contenido de calidad para ustedes. Un abrazo gigante para todos los que ya son parte de esta hermosa comunidad. Ahora, vamos directo al grano. La noticia que nos ocupa hoy es sobre Kerem Bürsin, el carismático actor que conquistó corazones, y sobre todo, el de Andy Ercel. Ustedes saben que ellos fueron protagonistas de una de las series turcas más exitosas de los últimos años, Sen Kalkam, y la química entre ellos traspasó la pantalla, convirtiéndose en una pareja que muchos amaron y siguen amando. A pesar de que su relación mediática tuvo sus altibajos y, lamentablemente, llegó a su fin, la conexión entre ellos y los recuerdos que dejaron en los fans permanecen. Pues bien, parece que incluso después de su separación, la influencia de Andy Ercel en la vida y en las decisiones de Kerem Bürsin sigue siendo significativa. Y lo que es aún más interesante, es que Kerem parece reconocerlo. La confesión a la que nos referimos hoy, y que ha desatado esta ola de comentarios y especulaciones, tiene que ver con algo que Andy predijo o sugirió, y que Kerem, quizás en su momento no le dio la debida importancia, pero que ahora reconoce que ella tenía toda la razón. ¿De qué se trata este misterio? Los detalles específicos sobre la naturaleza exacta de la razón de Andy no han sido revelados explícitamente en la fuente principal de esta noticia, pero las interpretaciones y los rumores apuntan a varios frentes. Una de las teorías más fuertes es que Kerem Bürsin en su momento pudo haber tomado una decisión profesional o personal que Andy, con su intuición o su perspectiva, consideró que no era la mejor. Quizás Kerem estaba enfocado en un proyecto específico, o en una estrategia de carrera, y Andy, con su propia experiencia y sabiduría, le advirtió sobre posibles obstáculos o le sugirió un camino diferente. Imaginen la escena, una conversación privada, una pareja joven lidiando con la fama, las presiones de la industria del entretenimiento, las expectativas de los fans. En esos momentos a veces uno tiende a estar más cerrado a las opiniones externas, o quizás se deja llevar por la ambición del momento. Y luego el tiempo pasa, las cosas se desarrollan, y uno se da cuenta de que esa persona que estaba a tu lado, que te conocía tan bien, tenía razón. Esa es la esencia de la confesión de Kerem. Los medios turcos y las redes sociales se han volcado en analizar cada palabra, cada gesto, cada entrevista de Kerem Bürsin para encontrar pistas. Lo que sí ha quedado claro es que Kerem ha hablado públicamente, en un tono de admiración y respeto hacia Andy, reconociendo su perspicacia. Él mismo ha insinuado que hubo un momento o una situación particular, en la que la opinión o el consejo de Andy fue crucial, y que su propia experiencia posterior le ha demostrado la veracidad de lo que ella le dijo. Esto nos lleva a pensar en la complejidad de las relaciones, incluso después de que terminan. No siempre se trata de rencores o de olvidar por completo. A veces el respeto mutuo y el reconocimiento de las cualidades del otro perduran. Y en este caso particular, el hecho de que Kerem Bürsin, una figura pública muy observada, haga esta declaración, tiene un gran peso. No es un comentario casual, parece ser un reconocimiento sincero de la inteligencia y la visión de Andy Ercel. ¿Podría tratarse de una decisión de carrera? Quizás Kerem rechazó un proyecto que Andy le aconsejó aceptar, o aceptó uno que ella creía que no era el adecuado. O tal vez, la razón de Andy estaba relacionada con su vida personal, con cómo manejar la relación o la fama de una manera más saludable. La industria del entretenimiento turco es conocida por ser intensa, y las parejas que surgen de las producciones a menudo enfrentan una presión mediática abrumadora. Lo que sí podemos deducir de estas declaraciones es que, a pesar de los rumores y las especulaciones sobre los motivos de su separación, la conexión intelectual y emocional entre Andy y Kerem era real. Él la ve como una persona inteligente con una perspectiva valiosa. Y lo más importante,
obstante él está dispuesto a admitirlo públicamente. Esto habla muy bien de su madurez. Los fans, por supuesto, han reaccionado de manera explosiva. Para muchos, esta confesión es una prueba más del vínculo especial que Andy y Kerem compartieron. Algunos lo ven como una señal de que todavía hay sentimientos o, al menos, un profundo respeto. Otros lo interpretan como una muestra de que Andy es una mujer fuerte, independiente y con mucho criterio. Y no faltan quienes, recordando la época de Senkalkapm, añoran verlos juntos de nuevo, incluso si solo fuera en un contexto profesional. Este tipo de declaraciones de celebridades tienen un poder inmenso para alimentar la imaginación del público. Nos hacen pensar en las historias detrás de las cámaras, en las vidas privadas de quienes vemos en la pantalla. Y en el caso de Andy y Kerem, su historia siempre ha estado envuelta en un aura de romanticismo y admiración. Podríamos imaginar que Kerem, al reflexionar sobre su trayectoria profesional o personal, se dio cuenta de que había una advertencia o un consejo de Andy que ignoró, y que las consecuencias de esa decisión le hicieron ver la verdad en sus palabras. Tal vez Kerem estaba en un momento de duda, y Andy le ofreció una perspectiva clara y acertada. Y él, al reconocer su error o al ver el resultado de no haberla escuchado, decidió honrar su visión. Es importante destacar que esta confesión no es una crítica hacia Andy, sino todo lo contrario. Es un elogio. Es Kerem Bürsin diciendo, en esencia, ella era más lista que yo en ese momento. Ella vio algo que yo no vi, o entendió algo que yo no entendí. Y tenía razón. Y esa humildad, esa capacidad de reconocer que alguien más tenía razón, es una cualidad admirable. Pensemos también en el contexto. Las relaciones de pareja a menudo implican consejos, debates, incluso desacuerdos. Es natural que en una relación sentimental, las parejas compartan sus pensamientos, sus miedos, sus ambiciones. Y es en esos momentos de intimidad donde a menudo surgen las verdades más profundas. Si Andy y Kerem tuvieron una relación tan intensa como parecía, es muy probable que hayan compartido muchas de estas conversaciones. Esta noticia también nos invita a reflexionar sobre nuestras propias vidas. ¿Cuántas veces hemos tenido a alguien a nuestro lado, alguien que nos conoce bien, que nos ha dado un consejo valioso, y no le hemos prestado la debida atención? Y luego, con el paso del tiempo, nos damos cuenta de que esa persona tenía razón. Es una lección universal, aplicable a todos. En resumen, mis amigos, la noticia de que Kerem Bürsin confesó que Andy Erçel tenía razón es una bomba que ha explotado en el mundo del espectáculo. Más allá de los detalles específicos, lo que queda claro es que Kerem Bürsin, un actor reconocido y admirado, ha reconocido públicamente la inteligencia y la perspicacia de Andy Erçel. Es un gesto de humildad y respeto que ha resonado fuertemente entre los fans y la prensa. Sugiere que Andy poseía una visión aguda, quizás sobre decisiones profesionales o personales, que Kerem no apreció del todo en su momento, pero que la vida posterior le demostró que ella estaba en lo cierto. Este reconocimiento público no hace más que reafirmar la conexión especial que, de alguna manera, Andy y Kerem siempre han tenido, y la admiración que, a pesar de su separación, Kerem siente por ella. Así que ahí lo tienen, queridos amigos. Un vistazo a esta interesante noticia que ha puesto a todos a hablar. Espero que hayan disfrutado de este análisis y de la conversación que hemos tenido hoy. Ha sido un placer compartir esta información con ustedes. Antes de despedirnos, quiero agradecerles enormemente por haber llegado hasta aquí y por dedicar su tiempo a ver este vídeo. Su apoyo significa el mundo para mí y para todo el equipo detrás de este canal. Me encantaría saber qué opinan ustedes sobre esto. ¿Creen que la razón de Andy estaba relacionada con su carrera, su vida personal, o quizás con su relación? ¿Qué les parece este gesto de Kerem Bürsin al reconocer públicamente que Andy tenía razón? Dejen sus comentarios abajo, me encanta leerlos y debatir con ustedes. Su perspectiva siempre enriquece nuestras conversaciones. Y si este vídeo les ha parecido interesante, entretenido o informativo, por favor, no olviden darle un gran me gusta. Eso nos ayuda a saber que les está gustando nuestro contenido. Compartan este vídeo con sus amigos y en sus redes sociales, así más personas pueden enterarse de estas interesantes noticias. Y por supuesto, si aún no lo han hecho, suscríbanse al canal y activen la campanita de notificaciones para que les avise cada vez que subamos un nuevo vídeo. Muchísimas gracias de nuevo por estar ahí. Nos vemos en el próximo vídeo con más noticias, análisis y buena vibra.
Hasta la próxima, amigos. Chao.